Muy buenas noches, ¿cómo les va? Soy Charly Fernández. En la celeridad de los hechos políticos en la Argentina, el hecho de que haya convocado el juez Lijo a indagatoria al vicepresidente Amado Boudou parece que ya es pasado, y ese hecho político ha sido reemplazado por interrogantes muchos más serios. ¿Qué va a hacer el gobierno con el vicepresidente Amado Boudou? ¿Va a seguir como si nada hubiera pasado? Lo cierto es que la presidenta ayer habló en Río Gallegos y no lo mencionó a Boudou ni el problema judicial que tiene el vicepresidente. Eso sí, fue durísima con Daniel Scioli, porque no solucionaba un conflicto sindical en la provincia de Buenos Aires que mantenía parada la producción automotriz. Pero de Boudou, nada. La defensa de Boudou fue encargado a los funcionarios de máximo nivel del gobierno, como Capitanich, como el ministro de Defensa Rossi, que poco es lo que pudieron decir. Si la defensa es que Amado Boudou ha sido víctima de una operación mediática, me parece que es un argumento poco válido si uno se atiene a lo que ha dicho el juez Lijo en los fundamentos de la llamada indagatoria de Boudou. ¿Qué dijo el juez Lijo? Amado Boudou, junto a José María Núñez Carmona, habrían adquirido la empresa quebrada y monopólica Chicone Calcográfica mientras Boudou era ministro de Economía a través de la sociedad de Old Faun y de Alejandro Van der Broele, con el fin de contratar con el Estado Nacional la impresión de billetes y documentación oficial. Decir ante esto que grupos mediáticos han erosionado la figura de Boudou me parece que es casi convalidar el hecho de la llamada indagatoria. Delía, como siempre, avanzó un poco más y se refirió a un parentesco ya pasado político del juez Ariel Lijo con un ex juez y camarista que ahora es abogado del Grupo Clarín. Cuando el gobierno insiste en estos temas es que no tiene argumentos. ¿Qué va a hacer el gobierno con Boudou? La lógica institucional diría que hasta que no sea declarado culpable va a ser inocente. La lógica política indica otra cosa. El desgaste de la figura del vicepresidente de la Nación y los pedidos que seguramente habrá en el Senado para que se tome licencia o deje de presidir las sesiones lo ubican en un escenario harto desagradable al exministro de Economía y vicepresidente de la Nación. Dice Boudou que él quiere ir a indagatoria y que ya se presentó ante el juez y quiso declarar alguna vez. La verdad es que Boudou no quiso ir a indagatoria. Si uno sigue los procedimientos utilizados por su abogado, el doctor Pirota, durante 3 años se dedicó a poner freno al juicio para evitar esta llamada indagatoria. Es más, en un momento determinado, el abogado de Núñez Carmona, que también fue Pirota por ahí por el pasado, abogaba más por Boudou que por su cliente. Boudou no quería la indagatoria. Es más, vamos a revelar algunas intimidades. Carlos Zanini, secretario legal y técnico de la Casa de Gobierno, un hombre que no tiene buena relación con Boudou, pero que recibió el encargo de la presidenta en su momento para seguir la causa. En esos canales reservados, diplomáticos, difusos, que hay entre el poder político y la justicia, Zanini fue siguiendo la causa y en por lo menos 2 oportunidades este gobierno le habría hecho algún tipo de pedido al juez Lijo. Una fue cuando solicitó aparentemente que la causa Boudou no adquiriera ningún perfil resonante ni fuera llamado a indagatoria al vicepresidente antes de las elecciones de octubre.
El juez en realidad no tenía elementos para llamarlo a Vudú en ese momento. El otro momento fue cuando el fiscal Dilelo pidió la indagatoria de Vudú, entre otros. Ese fue un momento difícil para el juez. Era una decisión difícil, todavía no tenía los argumentos que están en estas hojas. Entendía que el fiscal Dilelo había apresurado los procedimientos y el gobierno lo que mandaba decir es que estaba pasando un mal momento político y económico y que había que tenerlo en cuenta. Dicen que el juez se tomó un par de días de reflexión y decidió ratificar lo que manda el procedimiento judicial, que es que él iba a decidir cuándo se lo convocaba a la indagatoria al vicepresidente Vudú. ¿Sorprendió al gobierno este llamado? ¿O lo presumía? Lo cierto es que empezaron a correrse rumores muy serios que el gobierno, desesperado ante la situación, habría intentado sacar de la causa de Chicone a Amado Vudú a través de la intervención de alguno o de algunos de los jueces que integran la Cámara Federal Penal, los doctores Ballesteros, Freiler y Fara. Este rumor adquirió una intensidad inusitada e hizo que dos diputadas de la Nación, Patricia Bullrich, que hoy va a estar con nosotros, y Laura Alonso, hicieran la denuncia pública, que fue tomada por el periodismo y nunca desmentida, salvo alguna intervención en estas últimas horas de Freiler. ¿Cómo vamos a echar al juez Lijo?, dijo Freiler públicamente. Pero la verdad que existió casi como última arma posible la idea escandalosa de apartar al juez de la causa. Escandalosa. No prosperó, tal vez por la reacción política, tal vez por la reacción del periodismo, tal vez por la reacción en las vías sociales de convocar marchas para defenderlo al hijo, como en su momento se hizo con Campagnoli, que ustedes saben, ha sido suspendido y está siendo enjuiciado por investigar, no por no investigar, por investigar a Lázaro Báez. La justicia suiza en estos últimos días reconoció que Báez había depositado 22 millones de euros o de dólares en Suiza sin que se supiera el origen del dinero. ¿Qué va a hacer el gobierno con Vudú? La verdad que si el gobierno accede a desplazarlo o a pedir licencia, reconoce que Vudú es culpable. Y si no lo hace, la verdad que va a cargar políticamente con un peso que se ha vuelto insoportable. ¿Y saben qué? En un gobierno tan controlador como este, tan de querer saber todo, tanto externamente al gobierno como internamente, la pregunta que se hacen en la política y en la justicia es: ¿Vudú podía avanzar tanto sin que nadie lo supiera? ¿Podía ignorar la Casa Rosada estas cosas que dice el juez? Acá, que la idea fue quedarse con Chicone para imprimir billetes, de hecho lo está imprimiendo, y documentos. Que el propio ministro de Economía en ese entonces, Vudú, se negó a que prosperara un crédito para modernizar la Casa de Moneda y así que poder ser que Chicone ingrese a los billetes. ¿Se podían ignorar esas cosas? ¿Por qué Vudú dice ahora que quiere ir a indagatoria? ¿Qué es lo que quiere contar? O lo que podría llegar a contar. El argumento de que la Presidente lo puso y por eso no lo puede sacar, el tiempo lo venció. Ya está, ya pasó. A este gobierno le faltan 1 año y medio para terminar. ¿Quiere Vudú hablar de algo que no sea defensa de los cargos? Ya intentó Vudú descargar responsabilidades
en su ex amigo Núñez Carmona, diciendo, sí, fuimos amigos, pero con esto que está pasando no se puede mantener una relación. Querrá hacer descargar las responsabilidades en Núñez Carmona, en Van der Broele, que él dice que no conocen. La verdad que el gobierno está en un brete. Dijeron que la indagatoria, el llamado del hijo, había empañado la fiesta por el acuerdo con el Club de París. ¿Qué fiesta? Nadie niega que es un buen paso el acuerdo con el Club de París y que va a ser mejor cuando conozcamos cómo es la realidad del acuerdo. ¿Qué fiesta? ¿Había gente en las calles? El juez, según el gobierno, a propósito, les aguó la fiesta. El gobierno no tiene argumentos para bancar a Vudú. Y la verdad es que está decidiendo qué es lo que hace. La presidenta no fue referencia el otro día porque no habló. ¿Será ese el camino? ¿Vamos a ignorar la situación de Vudú como se ignoró la inflación, la inseguridad? Y entonces no pasa. Pero julio se acerca. En relación a la convocatoria el 16 o el 15 de julio, también pensaron que era para arruinar un viaje de la presidenta a Río de Janeiro, la reunión de los BRIC. El juez cambia la fecha inmediatamente. Este dato está. Cambia la fecha o pide el cambio de Vudú y el juez va a acceder. En este fin de semana, en la justicia también se esperaba con ansiedad el discurso de la presidenta Cristina de Kirchner. Se preguntaban, ¿se habrá desatado una nueva guerra del poder político con la justicia por la decisión de este juez? Aparentemente no. Y ojalá sea así. Aparentemente no, y ojalá sea así. Es un juez que convoca a un funcionario, como hay jueces que han convocado a otros funcionarios. Esto está así. El gobierno se refugia en la situación de Mauricio Macri. Va a estar acá con nosotros Federico Pinedo y seguramente hablaremos de eso también. Pero no es buscar consuelo afuera por situaciones adentro. No es. También les quiero decir que la Cámara Federal, que tenía que resolver planteos acerca de la situación de Vudú en la causa Chicone, todavía no se expidió. Lo que hizo el juez con este pedido de indagatoria fue cambiar la situación de Chicone y su yerno de testigos a imputados. Dijo que no quedaban bajo juramento, que los testimonios se tomaban como de imputados y con esto resolvió uno de los pedidos que hacía la defensa de Vudú. Pero la Cámara Federal se va a expedir. Hay alguno de los jueces integrantes de la Cámara Federal que cree que no es para separarlo al hijo, pero que a la investigación le faltan pétalos, faltan lavado de dinero, dicen. ¿Algún vaquero que hasta hace poco fue amigo del gobierno y ahora es enemigo? El fiscal también pidió la indagatoria de Brito, el dueño de Macro. Veremos en 10 días cuando la Cámara Federal opine, pero parece que el alejamiento de Brito, de Lijo, se ha tornado imposible de concretar. Para afinar una reflexión, yo sé que cuando las injusticias priman sobre la justicia y cuando se creía que al hijo le iban a separar del caso, hubieron expresiones fuertes de aquellos que se sintieron desalentados. Uno fue Jorge Lanata, que terminó diciendo que lo único que quedaba por hacer era decirle a los chicos de los jueces en el colegio que está haciendo tu papá, un exceso, obviamente, que hay que condenar. No se puede reaccionar así, aunque la razón esté de ese lado.
Patricia Bullrich, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Hubo un intento de desalojar al hijo de la causa? Bueno, nosotros tuvimos una información muy concreta, muy fehaciente, de que había una presión insoportable del gobierno